Queremos agradecer su participación tanto en la Expo. Es un evento que convergió y a petición de nuestras supervisoras, y también es un tema muy interesante, muy justo, muy en candela. También tenemos otro motivo que quiero compartir con la maestra Gaby, que cumplimos 200 años de vida. En 1813 se funda la primera escuela de dibujo y hoy cumplimos los 200 años y en honor también pues este tipo de eventos. Le agradecemos a la maestra Gaby Toriz quien nos haya aceptado compartir su entusiasmo, porque yo he observado que ella, que es catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla, en este tipo de temas la veo que es muy activa, así es que creo que nos va a compartir una buena reflexión con este tema. El tema es el papel de la mujer en el mundo global, el derecho al voto y la equidad de género. Yo les pido que la recibamos con un caluroso aplauso. Maestro Roberto. Acabo de ver las exposiciones que ustedes hicieron, no tuve la fortuna de verlas desde un principio, pero pues es información que han estado ahorita ustedes trabajando y que pues vamos a aportar un poquito de lo que sí es mi área, como bien dice el maestro, catedrática de la Facultad de Arquitectura en la UAP, pero mi responsabilidad pues más que nada es llevar a cabo el área de equidad de género dentro de la unidad académica. Entonces, conjuntamente con la institución central, ¿verdad?, lo que es la administración central, pues vamos haciendo un pequeño trabajo para que se lleve a cabo este concepto, del cual actualmente es muy, ¿verdad?, constante escuchar. Como bien dice el maestro, pues el papel de la mujer en el mundo global. Yo me voy a permitir, y espero no les desagrade, ir leyendo ciertas partes, porque pues es mucha historia de la mujer, muchos datos que nos anteceden y que son relevantes hacerlos mostrar ante ello. Tal vez mucho de ello ya esté plasmado en los trabajos que ustedes han expuesto, pero hay algo que pudiera aportar, ¿verdad?, al trabajo que yo les voy a presentar. Bien, como nosotros vemos, el concepto de mujer, ¿verdad?, se desprende de la Müller, ¿verdad? Me dice que es la persona del sexo femenino. Pero bien, dice que la sociedad y la cultura como determinantes del género han revelado el concepto de mujer, así como también los modelos y conductas que deben aceptar, ¿verdad?, y adoptar las niñas y los niños en las definiciones de femenino y masculino. El significado, ¿verdad?, de mujer, como ya lo vemos, el cual nos dice que es una persona de sexo femenino. En contraste a también se ha nombrado el nombre a varón a las personas de sexo masculino. Aunque en la mayor parte de los casos la palabra mujer la vinculamos principalmente a las personas del sexo femenino que ya han llegado a la pubertad o que han alcanzado la edad adulta. Socialmente también podemos encontrar, cuando llegan a cumplir sus 15 años, hacemos el festejo, la celebración, decimos, ahora sí presentamos a nuestra hija que ya llegó al nivel de mujer. Oficialmente también se acepta que desde que tiene la primera menstruación, pues es cuando se adopta ese título de mujer. Pero ¿a cuál mujer nos vamos a referir? ¿Verdad? Al tema en general, a la de la cordillera, a la de la megápolis, a la de la mezquita, a la mujer madre soltera, a la mujer moderna, a la jefa de familia, la mesopotámica, la revolucionaria, la económica independiente, ¿verdad?, aquella ama de casa, aquella mujer que espera también, ¿por qué no?, el príncipe azul. Estamos hablando, si hablamos en general, de todas aquellas, ¿verdad?, las que nos englobamos en este género. Aquellas, ¿verdad?, que pretenden o pretendemos ser reconocidas y que simplemente buscamos un lugar que nos corresponde dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver el tema, la mujer a través de la historia, ¿verdad? Dice que la mujer ha sido el eje de la sociedad a través de los tiempos y su presencia a lo largo de toda la historia ha sido muy constante.
Las condiciones sociales y culturales existentes en cada época y el rol asignado a la misma han tenido mucho que ver con todo esto. Al tener que vivir en función del hombre, la mujer no tuvo proyecto de vida propio y ha actuado durante mucho tiempo al servicio del patriarcado, constituyendo su función a la dependencia del hombre, transformando su papel o rol social a lo largo de esta historia. Podemos empezar, ¿verdad?, desde la mujer egipcia, en el antiguo, ¿verdad?, Egipto. Y muchos consideran que la mujer egipcia es un máximo exponente de la autonomía femenina. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad?, ellas vivían con cierta libertad, además de respeto y libre albedrío, que las convertían de alguna manera en igual que el hombre. Además de que podían divorciarse, heredar, juzgar y mantener su autonomía económica sin representación alguna. Mas, sin embargo, pues con todas estas propiedades y favores, ¿verdad?, positivos, pues prevaleció su voluntad de obediencia. En el caso, ¿verdad?, de la mujer mesopotámica, se le reconocía todos los privilegios de los que gozaba también el hombre y las leyes que la protegían a ella misma. Poseían bienes, herencias, independencia económica y también eran juzgadas como los hombres, con pena de muerte por promiscuidad o mentira. Aunque en este caso, la mesopotámica vivió bajo los mandatos y criterios de su padre, ¿verdad?, o esposo. Volvemos a recaer en la misma situación. Posteriormente, y durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre, pasando esta época, ¿verdad?, de lo que es Egipto, el antiguo Egipto y la Mesopotamia. Como resultado de la crisis mundial del capitalismo, las mujeres y la juventud son golpeadas con mayor dureza. En el siglo XIX, Marx señala la tendencia del capitalismo a conseguir grandes beneficios mediante la explotación de mujeres y niños, en donde se incrusta a la mujer en el campo laboral, obviamente con las condiciones, los salarios más precarios, ¿verdad?, que pudiera tener en comparación el hombre. En los países capitalistas desarrollados, el cambio de los modos de producción y el constante intento de los capitalistas por aumentar la tasa de beneficios ha llevado al incremento del empleo de mujeres y jóvenes que trabajan a cambio de salarios bajos, malas condiciones y pocos o ningún derecho en muchas de las ocasiones. Pero el sistema capitalista considera, ¿verdad?, a las mujeres como solo una fuente conveniente de mano de obra barata y parte del ejército de la reserva de trabajadores, porque las incorpora al mundo laboral cuando hay escasez de mano de obra en determinados sectores de la producción y cuando estas necesidades desaparecen, las expulsan de nuevo en el mundo laboral. No hay que olvidarnos que hay ciertas regiones en donde la gran migración que ha venido a través de la historia ha dejado comunidades en donde la economía es regida por mujeres. Entonces es la base fundamental de esas regiones y por lo tanto la mayor parte de los hogares también son sostenidos por ellas. No nada más estamos hablando del caso de México, Querétaro, Pachuca, estamos hablando de diversas regiones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a través de la historia las grandes migraciones han dejado esta posición a la mujer. Marx, ¿verdad?, manifestó: la mujer se ha convertido en parte activa de nuestra producción social. Alguien que sepa algo de historia sabe que son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la agitación entre las mujeres. Y él, igual que Marx, ¿verdad?, hizo una aportación, la poeta feminista y diplomática Gabriela Mistral, y ella anunciaba: si algo quieres que pase en la política, coméntaselo a una mujer. Eso quiere decir la gran importancia que tienen los movimientos, ¿verdad?, y de interés social, el papel de la mujer. Marx estuvo a favor de la incorporación de la mujer en la actividad política, promoviendo una norma para la creación de secciones de mujeres, ya que en esa época prevalecía el privilegio de las mujeres que participaban activamente en la política o que asistían a reuniones. Lenin siguió los pasos de Marx y Engels y también consideraba muy importante el trabajo de los socialistas entre la mujer, atribuyéndole a movimientos femeninos una gran importancia como parte esencial del movimiento de masas y concibiendo la plena igualdad social de la mujer. En Rusia
Rusia, ¿verdad? La Rusia zarista, las mujeres eran legalmente esclavas de sus maridos. Y ante el manifiesto de que todo esclavo debía permitir que el señor disfrutara de su esposa e hijos, la contrarrevolución capitalista se manifiesta como un retroceso monstruoso. Por lo que el Estado socialista pretende liberar a la mujer de las tareas domésticas, promoviendo, ¿verdad?, como nosotros vemos, y surge la división de las funciones de la mujer, ¿sí? Lo que son los lavaderos públicos, las tiendas de costura, la formación de maestros, invocación para la educación de los niños y liberando con ello las relaciones de pareja, estableciendo una verdadera igualdad. La mujer en la revolución bolchevique consiguió enormes pasos adelante en la lucha también por la igualdad, ya que tenían los mismos derechos para ser cabeza de familia y disfrutar de igualdad, ¿verdad?, salarial. Por la contrarrevolución capitalista, rápidamente conllevó la pérdida de todas las conquistas del pasado y de esta situación de miserable esclavitud. Ante las diversas crisis fueron las primeras en perder su empleo. Durante el régimen zarista, el salario de las mujeres era en un 70% inferior al de los hombres. A principios de este siglo, en el 2001, llegó a ser un 40% inferior. Actualmente la variación del porcentaje a nivel mundial que existe en las diferentes regiones sigue prevaleciendo y desfavoreciendo al sector femenino, lo que representa el sector, el factor salario. En los países capitalistas desarrollados ha mejorado la situación de la mujer. Al menos formalmente las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a la educación y hasta cierto punto al trabajo. La situación de la mujer del llamado tercer mundo no es nada seductor. En el subcontinente indio, las mujeres todavía sufren los antiguos tormentosos sobrepuestos a la bárbara explotación económica del sistema capitalista. Todavía existe el terrible Shuta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En donde las mujeres, al fallecer su marido, estaban obligadas a lanzarse, ¿verdad?, a la pira donde estaban incinerando a su marido. Quienes no cumplieran con esa condición, pues eran, ¿verdad?, castigadas, eran perseguidas hasta por sus mismos familiares, llegando hasta una situación en donde ellas mismas se suicidaron, ¿sí? Las calificaban después de esa omisión que ella llegara a realizar como las famosas parcas. Todavía llegamos a encontrar ciertas situaciones en la sociedad que llegan a consistir esas manifestaciones que son llamadas las parcas, ¿verdad?, en donde hay ciertas agresiones físicas a la mujer. Otro caso que prevalecía en Asia, ¿verdad?, en donde los niños son más valiosos que las niñas. No solo porque la mujer necesita de una dote para casarse, sino que también porque las familias requieren hijos que las mantengan cuando lleguen a la vejez. Por eso, ¿verdad?, las múltiples apariciones de recién nacidas muertas en la calle, recién nacidos del género femenino. O los orfanatos sobrepoblados de niñas principalmente. En este periodo, aquellas mujeres que no cumplían con la dote, ¿verdad?, para los futuros suegros, ellos tenían la libertad de asesinarlos simplemente por no vivir, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, y esto lo que pasaba en Asia no tiene mucho tiempo que dejó de llevarse a cabo. Realmente, si nosotros hacemos cuenta, es muy fresca la situación de derechos humanos precario para que no volviera a suceder. En Pakistán, la ley islámica llamada Sharia es la norma en donde las mujeres prácticamente no tienen ningún derecho y tienen que casarse con quien elija su familia. Pero Pakistán es un paraíso liberal comparado con Afganistán, bajo el dominio de los talibanes. Ante la revolución de 1979, la principal actividad económica en Afganistán era la venta de novios. Hoy nada de eso ya existe, afortunadamente, aunque se dice, ¿verdad?, en algunas regiones, igual como pasa en México, en algunas regiones se lleva a cabo y en otras todavía sigue prevaleciendo los referentes culturales que siguen aplicando estas tradiciones, ¿verdad?, de esta venta de novios.
Hoy nada de eso existe, pero las mujeres no tienen derechos y están confinadas en el hogar y obligadas a pasar hambre. ¿Por qué pasan hambre? Pues porque no tienen derecho a trabajar y entonces si el marido no les proporciona lo indispensable, ellas, ¿verdad?, tienen que encontrarse en esa situación. Ante esta bárbara se aplica estrictamente, incluso aunque haya escasez de mano de obra debido al elevado número de hombres muertos en la guerra. Quiere decir que aunque estén muriendo de hambre, no hay posibilidades, ningún derecho a que puedan aspirar a un trabajo si es que su marido ya no se encuentra bien. En África, más de 80 millones de niñas y adultas han sido circuncidadas mediante la abolición del clítoris y la infibulación, la cual es una forma de violación y un atentado contra la dignidad de la mujer. ¿En qué consiste esto? En extirpar del cuajo el clítoris y los labios menores para luego coser la vulva hasta no dejarles sin un pequeño orificio que les permita menstruar y expeler la orina. Esta costumbre tiene como fin frenar el deseo sexual y garantizar la pureza y dignidad de la mujer hacia su marido. En un momento en que los avances de la ciencia y la tecnología han proporcionado lo necesario para revolucionar la vida de las personas que permitían tener un trabajo mejor y una jornada laboral más corta, millones están condenados a la miseria y al paro, mientras otros millones de afortunados que tienen un empleo están condenados a sacrificar su salud y bienestar físico, igual que su vida familiar e hijos, refiriéndonos a las mujeres que no les queda de otro remedio más que trabajar. Pero a pesar de todas las palabras de la libertad de la mujer y el empleo femenino, muchas todavía están atrapadas en las cuatro paredes de un hogar. Principalmente en este género, ¿verdad?, en nuestra cultura se da mucho más este porcentaje. Todavía no podemos liberarnos del supuesto machismo que existe en nuestra sociedad y que podemos encontrar. No es exclusivo de México, pero se da en un alto porcentaje. Otra manera que podemos mencionar de discriminación hacia la mujer es a causa de la maternidad. Esta etapa de regocijo se convierte en una calamidad para la madre, ya que a menudo significa la pérdida de empleo, la pobreza y la humillante dependencia de las ayudas públicas, en algunos casos de las regiones del mundo. Y entre más hijos tengan, pues más, ¿verdad?, se va volviendo mayor su carencia y su pobreza. En Estados Unidos y Gran Bretaña la prensa califica a las madres solteras como parásitos que viven a costa del Estado, pero no explican que a estas mujeres se les niega el acceso al mercado laboral y se les margina. En algunos otros casos, si consiguen mantener el empleo, la maternidad supondrá el descenso de sus ingresos. La belleza, como nosotros vemos en esta lámina, un factor que ha sido, ¿verdad?, muy frecuente en los últimos años, ¿sí?, como causa también de discriminación y clave para mantener a las mujeres en un sitio subordinado que había ocupado por siglos anteriormente. La parte negativa del mito sobre la belleza de la mujer es que afecta su estado emocional, dando lugar a la disminución de autoestima, ya que al no tener una buena vista o belleza superior, esto se lleva a las enfermedades o trastornos alimenticios. Recordando que socialmente el hombre es el que establece las normas, los prototipos, y entonces nosotros mismos hemos aportado para que la mujer nos metamos en esa lucha constante y permanente de conseguir una figura delgada, porque si no estamos con este prototipo, salimos fuera del orden de lo que estipula la propia sociedad. Como vamos a ver, ¿cómo son las estadísticas femeninas? No hay una estadística real, proporcionada, ¿verdad?, que nos pueda definir cuántas personas vivimos realmente en el mundo, ni mucho menos podemos definir cuántas mujeres y hombres somos, ¿verdad?, y que componemos este conjunto. ¿Por qué? Porque cada país tiene su control de diferente forma, pero aún así existen zonas regiones en donde el propio país o los gobiernos no pueden abordar, y obviamente se va esfumando esta información. Entonces, la ONU, ¿verdad?,
nos manifiesta que existen aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes a nivel mundial, de los cuales nosotros podemos ver en esta gráfica los porcentajes de la población divididos en hombres y mujeres, según su comportamiento en 1975, en el año 2000, ¿verdad? ¿Cómo será en el año 2025 y cómo se prevé que nos vamos a comportar en el 2050? ¿A qué significa? Muchas veces nos manifiestan y nos dicen, es que por cada hombre debe de haber ¿cuántas mujeres? ¿Sí? Y eso es un gran mito, ¿sí? Un verdadero mito. ¿Por qué? Porque proporcionalmente en las sociedades sí es mayor la proporción de mujeres, pero ahorita les voy a pasar los datos. Algunos críticos manifiestan, ¿por qué dicen eso? Pues porque muchas veces la forma de vida del hombre, ¿sí?, que puede adentrarse a las guerras, a las revoluciones, a los movimientos sociales, a ciertas situaciones de movimientos, ¿verdad?, de violencia, pues van falleciendo y por eso van dejando ese porcentaje, pero no es estipulado ni definido que debe de ser 6 mujeres o 7 mujeres por cada hombre. Dice, aún así, ¿verdad?, la ONU, que nos manifiesta este porcentaje, ¿verdad?, o que nos dice que existen 7.000 millones aproximadamente existimos de personas, cantidad que va variando minuto a minuto. Nosotros sabemos que a nivel mundial va naciendo mucha gente, ¿verdad?, cada segundo, como va falleciendo. Más la proporción o la cantidad de lo que nace a lo que fallece, pero obviamente cada minuto va siendo una referencia y un número diferente. Pero, por ejemplo, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 22 de septiembre del 2012, emitió que había 7.040.947.021 personas a nivel mundial. Entonces, dato que sale fuera de lo que estipula la ONU, ¿verdad?, y que estamos hablando de una fecha de un año anterior. La proporción natural entre los sexos es de 105 hombres por cada 100 mujeres. Eso nos va a quitar, ¿verdad?, el desánimo a los hombres y por lo menos nos va a animar a las mujeres. Dice, aunque esta proporción varía desafortunadamente a favor de los hombres debido a prácticas de selección de sexos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, esta gráfica también lo muestra cómo está establecido, ¿verdad?, la participación de la fuerza laboral por los sexos. Podemos ver, ¿verdad?, en las diferentes áreas mundiales, Europa Central, Asia, estamos viendo cómo es la fuerza laboral en 1995 y 2005, tanto de hombres, ¿verdad?, como de mujeres. Es que se pierde, la lámina está muy blanca. Vean, sí se ve, pero la lámina no. Entonces, podemos observar en esta gráfica cómo es la presentación en donde vamos nosotros, ¿verdad?, observando el comportamiento de la fuerza laboral del hombre y la mujer. Sí, efectivamente, como se muestra acá, el hombre tiene mayor participación en ella. Aquí vemos otra información en donde nos muestra cómo se encuentra México en relación, ¿verdad?, también a los trabajadores en empleos informales. Esto estamos hablando de aquellas personas que no tienen un empleo en donde les garantice su ingreso, ¿verdad?, permanente. Entonces, hablamos de los empleos informales. Otra que podemos observar acá, ¿sí?, y nos vuelve a mostrar los porcentajes que tenemos en México, comparado obviamente, porque estos son unos datos de lo que es América, ¿verdad?, Latina. ¿Y qué nos dice acá? La Unión Soviética en 1927 dice, era el 28% de las mujeres que usaban estudios superiores. Nosotros, ¿verdad?, en México existe un alto porcentaje de mujeres que se incursionan en el mundo de la educación superior. Lamentablemente, de los nuevos profesionistas, que sabemos que es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque son los que menos oportunidades tienen de insertarse al campo laboral. La que menos oportunidad tiene es la mujer, sigue siendo la mujer, y es muy difícil. ¿Sí? Los únicos países del mundo en donde las mujeres constituyen
constituían más del 40% del total de estudiantes en educación superior eran Finlandia, Francia y Estados Unidos. Actualmente, las carreras, ¿verdad?, o las licenciaturas, estamos hablando a nivel profesional, que supuestamente eran destinadas o asignadas a los hombres, ahora tienen un porcentaje alto de inclusión de la mujer en ellas, ¿no? Y eso lo podemos observar cada día que van surgiendo ingenieras, ¿verdad?, industriales, agrónomas, estamos hablando en general de muchas áreas en donde la mujer está incursionando en esos sectores de México en donde aparentemente, sin que fuera escrito, pues realmente estaba prohibido para ella. En la antigua República Democrática Alemana, el trabajo de la mujer era un derecho y 9 de cada 10 mujeres trabajaban a tiempo completo. Obviamente sin olvidarnos que era a tiempo completo pero con un salario más bajo que el que recibía el hombre. Nosotros podemos ver ahora en estos indicadores de la ocupación y empleo que hay en México. Este dato lo proporciona INEGI a lo que es agosto del 2003. Independientemente que en estos datos, por ejemplo, de la población, sea más fresca la información, recordando que es del último censo, existen algunas situaciones de datos que da INEGI, por ejemplo, de la económica activa, que puede variar. Podemos encontrar información en donde otras áreas del mismo gobierno tienen concentrada más información y sigue variando. ¿Por qué? Porque quiere decir que INEGI todavía no puede mantener la información fresca, no puede ser tan real como nosotros quisiéramos. Y aparte, en el sector económico, pues tiene un censo mucho más atrasado, que es desde el 2010. ¿Sí? Entonces, va a haber cierta variación que podemos encontrar, pero es una aportación real, ¿verdad?, de lo que sucede en México, independientemente que esté variando unos poquitos años a la actualidad. Nosotros vemos lo que es el porcentaje de los hombres, ¿verdad?, y las mujeres. Realmente no es mucha la diferencia. Seguimos pensando, no les toca 6 mujeres por cada hombre y menos a los mexicanos, ¿verdad? Como nosotros vemos la población económicamente activa, vemos que existe, ¿verdad?, esta diferencia de los hombres y las mujeres y la población ocupada en los diferentes sectores de la actividad económica. Si nosotros vemos que si no me agarra aquí, perdón, voy a tener que hacerlo a un ladito porque no me agarra en la misma lámina, ¿sí? La edad promedio de la población económicamente activa, estamos hablando que del hombre es de 38.4 años y de la mujer 38. Pero vamos a hacer una referencia en México, no solo en México, porque si nos vamos a países, ¿verdad?, de otra región, pues no vamos a poder proporcionar datos tan verídicos. ¿Qué pasa en México para la oportunidad laboral de la mujer? Pues simplemente se le acaba esa oportunidad a los 28 años en máximo. ¿Por qué? Porque todos los trabajos, ¿verdad?, principalmente tratándose de mujeres, estipulan una edad máxima, independientemente que exijan una profesión y que también conjuntamente estén exigiendo una experiencia en el mismo. Entonces, resta, ¿verdad?, la oportunidad laboral de la mujer, independientemente que aquí lo esté marcado, ¿sí? El promedio de escolaridad de la población económicamente activa nos dice, ¿verdad?, que en el caso de las mujeres es de 10 y en el caso de los hombres es de 9.10. O sea, no es que seamos mejores, somos un poquito más dedicados, ¿verdad? Horas trabajadas a la semana por la población ocupada en promedio, pues aparece, ¿verdad?, que el hombre abarca, ¿verdad?, y cubre más horas a la semana corriendo en el sector laboral. Pero su ingreso promedio por hora de trabajo de la población, a mí me dice que está, vean este dato, que está un poquito más alto el de las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que proporciona INEGI. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Desafortunadamente, se han hecho unas estadísticas, unas investigaciones en donde contradicen lo que manifiesta INEGI, que la mujer, independientemente que desempeñe la misma función, su tope salarial va a ser disminuido a lo que proporciona. Y por lo tanto, pues, sus oportunidades también son menores. Aquí podemos ver cuál es el comportamiento, ¿verdad?, también de la población joven, ¿verdad?, que se puede, ¿verdad?, que está en el sistema educativo o puede incorporar en el ámbito del trabajo. Vemos la población joven que tiene interés por trabajar, ¿sí? Hay un total de 3.76, en donde el 1.73 es de hombres, pero el 2.02 es del interés
ingresar a una fuente laboral. De la población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela, estamos hablando que 0.99 son hombres y 0.94 son mujeres. Y los niños que son de 18 a 24 años, excluyendo a los de libre decisión para priorizar el hogar, ¿verdad? Vemos que existe el 0.75 de hombres y el 1.08 de mujeres. ¿Por qué este dato nos puede proporcionar? Hacemos referencia a los elementos culturales que se abarcan en nuestra sociedad mexicana. La mujer no está obligada a estudiar una profesión. ¿Por qué? Porque puede conseguir un marido que todavía la mantenga. Eso sigue siendo todavía permanente. La mujer, si hay una crisis económica familiar y no se puede pagar con los recursos que se tienen los estudios de los hijos, y si hay mujeres, ¿quiénes son las que van a quedar excluidas de los estudios? Las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, independientemente que sea un oficio o una profesión, tiene, ¿verdad?, mayor oportunidad dentro del órgano familiar para prepararse o capacitarse. Dice que INEGI, ¿verdad?, nos da un dato del 2011. El 95.9% de las mujeres económicamente activas combinó labores con quehaceres domésticos. ¿Sí? Quiere decir, ¿verdad?, que trabajan y que aparte se dedican a todas las funciones del hogar. Independientemente que ahora la supuesta liberación femenina nos aporta que es la igualdad de trabajo en el hogar. La que mayor función lleva en ello siempre ha sido la mujer, ¿verdad? Y también podemos encontrar aquellos hombres que adoptan el papel y la función de la mujer de quedarse en casa y la mujer esté trabajando. Y ellos se dediquen al cuidado de los hijos y los quehaceres de la mujer, y no nada más en ese dato podemos encontrar al hombre. Actualmente existe un porcentaje que va creciendo año con año, ¿verdad?, en donde los maridos llegan y demandan a las esposas por violencia familiar. No quedan excluidos. Estamos hablando de las grandes desventajas, pero que esta liberación femenina nos está llevando a esos cambios, ¿verdad? En la actualidad, aproximadamente una cuarta parte de los hogares en México son sostenidos por mujeres. ¿Sí? Uno de 4 hogares los mantiene una mujer, independientemente sea madre soltera o sea casada, está sostenido por la mujer. ¿Cómo vamos a ver el papel, verdad, de la mujer en la lucha, en su lucha y ante la sociedad? Dice, nada ni nadie puede hacer que la mujer sea idéntica al hombre, ya que no existen roles por igual entre ella y su compañero, tales como las cargas del embarazo, del parto, de la lactancia y de la educación de los hijos. Además, las mujeres han sido de gran importancia para la sociedad en la forma de proveer valores positivos, además de ser en la mayoría de los casos un gran apoyo del hombre para sostener un núcleo familiar. Los roles que desempeña la mujer en la sociedad varían conforme a la profesión o actividad que determina esta, ¿verdad?, en su función. Por ello, en su lucha constante a través de la historia para colocarse en el lugar que le corresponde socialmente, así como el respeto y la oportunidad bien merecida, han surgido movimientos importantes de esto. Acá afuera tenían ya sus exposiciones en donde hablaron de ello. Y mi aportación realmente es muy breve para que no los aburra yo de lo que ya hicieron ustedes y trabajaron, porque sí tienen información muy rica. El 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles toma la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las miserias, ¿verdad?, condiciones en las que trabajan, seguido de distintos movimientos. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga en la que las mujeres reclaman la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a las 10 horas, porque ellas realmente trabajaban 12, y un tiempo para poder amamantar a sus hijos. Durante esa huelga perecieron 146 mujeres calcinadas en una fábrica textil, la fábrica Cotton, en un incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga. En 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague, en Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron la propuesta de Clara Zetkin, declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No hay que olvidarnos que el 8 de marzo es de la mujer trabajadora.
¿Por qué? Porque se basa en el manifiesto que hicieron, ¿verdad?, este grupo de mujeres y que fueron, ¿verdad?, asesinadas, calcinadas. Muchas veces nosotros observamos que cuando se celebra el 8 de marzo lo llegamos a confundir y vemos mucha información en algunos medios, ¿verdad?, porque la misma sociedad lo desprende, que es la liberación femenina. La liberación femenina habla en términos generales y este día es una celebración a la mujer trabajadora. 7 años más tarde, cuando se conmemora este día en Rusia, en febrero de 1917, las obreras textiles toman las calles reclamando pan, paz y libertad, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocara en la toma del poder por la clase obrera en el mes de octubre del mismo año. Voy a brincarme una parte porque en sus exposiciones la vi está muy explícita, entonces quiero ir aportando nada más las bases de los temas muy breves. Otro movimiento que tiene, que es el derecho al voto, que también lo manifiestan en sus trabajos expuestos acá. Dice que la historia del sufragio femenino se fue forzando a lo largo de muchas décadas. En 1776 se tuvo registro del primer voto por error en Nueva Jersey, pero se abolió en 1807, aprobado y revocado en diferentes ocasiones nuestro derecho como mujeres en muchos países. El primer estado en ofrecer el sufragio universal y también permitir que las mujeres presentaran elecciones para el Parlamento fue Australia del Sur en 1902, ¿verdad?, y Tasmania en 1903. El movimiento internacional por el sufragio femenino lo realizó un grupo en particular que se llamaron sufragistas, teniendo diferentes matices en cada país. Cada país enfrentó una lucha distinta. Los sufragistas británicas fueron mucho más radicales que las latinoamericanas. Sin embargo, España, Argentina y México presentaron movimientos revolucionarios fuertes y motivadores. El primer país en América del Sur en aprobar el voto femenino fue Uruguay, reconocido por primera vez en 1927. En Argentina, Eva Perón encabezó el movimiento, mientras que Ecuador llevó la lucha desde 1920, apelando a estatus constitucionales. En México, el primer registro data en 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas piden al gobierno ser reconocidas como ciudadanas. En 1884, una periodista de inmigrantes americanos, Laureana Wicks, demandó igualdad de oportunidades y el derecho de voto a través de las hojas de la revista Violetas de Anáhuac. En 1916, el estado de Yucatán redujo la mayoría de edad para las mujeres de 30 a 21 años, estado clave en el movimiento feminista y accediendo al voto en 1922. Pero la lucha, ¿verdad?, sigue, y en México, el 17 de octubre de 1953 aparece en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres podíamos votar y ser votadas para puestos de elección popular, cumpliendo con la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, que fue una de las propuestas que él hizo en su campaña, ¿verdad?, para llegar a ser el presidente de la República. Vamos a hablar de lo que es equidad de género. Ya lo vi también en sus láminas. Antes que nada, hacer notar que igualdad de género no es lo mismo que equidad de género. Y la diferencia radica en que la primera es una situación en la que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a formar una familia, el derecho a trabajar. Estamos hablando de los derechos en general del ser humano. Pero equidad de género se entiende al trato imparcial entre mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones, las posibilidades y las oportunidades que se le presentan en la vida. La igualdad de género no solo implica la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, también se refiere a los aspectos cualitativos
asegurando que los conocimientos y las experiencias tanto de los hombres como de las mujeres sean utilizados para promover el progreso en todos los aspectos de la sociedad. En la política de igualdad de género, ¿verdad?, del gobierno tiene dos funciones. Principalmente que el poder y los recursos sean distribuidos de manera equitativa, y por eso ahorita está lo que ha propuesto el presidente, ¿verdad?, de la República, Peña Nieto, que es que exista el 50% de hombres y 50% de mujeres en lo que es en el Senado. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un breve retroceso, en las últimas elecciones, ¿verdad?, que hubo de estas personas con esa posición, pues en muchos partidos ponían como candidata en toda la publicidad a la mujer. Ganaban, y ¿qué hacían? La obligaban a renunciar para que se quedara el hombre, ¿verdad?, que era la sustitución de su puesto en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace una propuesta de que debe de cubrirlo la mujer al 50% sin derecho a renuncia, y en todo caso que sea necesario que sea cubierto por otra mujer. ¿Sí? En muchos de los casos, las dependencias e instituciones han venido desarrollando diversos programas con la información de la equidad de género, no solo con la intención de informar, sino que principalmente se lleve a cabo los objetivos de la misma, haciendo énfasis principalmente ¿en qué? Pues en el acoso y hostigamiento sexual y laboral. Factores determinantes que han sido, ¿verdad?, parte fundamental, no fundamental, parte que ha hecho una realidad cruel para la mujer en el sector, ¿verdad?, y en el campo laboral. La discriminación, y no hablábamos de la discriminación física que pasamos las que estamos como yo gorditas, sino la discriminación a no poder ocupar un puesto importante simplemente no por la falta de capacidad, sino por tener y ser del sexo femenino. El ambiente y salud laboral, en donde solamente en muchas de las empresas se le proporcionaban las mejores condiciones a los hombres. Sabemos que por todo lo que se habla del sistema global, las normas y reglamentos se estipulan a nivel general, deben de ser de cuidado del ser humano, y por eso hay derechos humanos que están al cuidado de ellos. Pero lamentablemente siempre las circunstancias recaen en la mujer y no se le proporciona la misma libertad o igualdad en el campo laboral. Estamos hablando de herramientas, utensilios, hasta uniformes especiales para ciertas áreas, ¿no? No es de igual forma como está proporcionado. Capacitación. Muchas veces, y ese es un esquema que tienen los empresarios, no nada más los empresarios mexicanos, sino los empresarios, ¿verdad?, de las empresas transnacionales, los que vienen y que están aportando una economía para favorecer ¿verdad?, la nuestra. ¿Qué es lo que hacen? Prefieren no capacitar a una mujer, porque tienen el riesgo a que si salen embarazadas, a que si se casan, a que si se le enferma el hijo, pues entonces lo toman y lo consideran como una pérdida económica del negocio. ¿Sí? Y eso hace que la mujer entonces no se le dé posteriormente la oportunidad al desarrollo y al crecimiento. En la vida familiar y laboral. Hablamos de la vida familiar, en donde el papel que atribuye a la mujer es la que, aparte de trabajar, porque es parte fundamental ahora en la aportación económica de los hogares, también sea casi siempre la única responsable de las labores que se desarrollen en esto, al cuidado y educación de los hijos. Y aparte, en el ambiente laboral, que no deben de estar incluidas en las reuniones de los trabajos, ¿verdad?, de las empresas. Y la evaluación y seguimiento de mejora. El hombre, lamentablemente, en las empresas, y es una estadística general que les puedo proporcionar del año 2012, inicios del 2012, entonces son datos del 2011, en donde la mayor parte de las empresas en Puebla no quieren invertir un solo peso en capacitar a las mujeres para que ellas tengan oportunidad a ascender en un puesto mayor. ¿Cuáles son las que se aportan? Aquellas que están dentro de la calidad, ¿verdad?, que es de la competencia internacional, las grandes empresas. En ellas sí se les va a aportar, en ellas sí se les va a dar la oportunidad, pero la mayor parte de las pequeñas, micro y medianas empresas no existe esa oportunidad para la misma. En la vida profesional, la proporción de mujeres en cargos altos es cada vez mayor. En 2012, la proporción de mujeres encabezadas en empresas, tanto en el sector privado como en el sector público, eran del 36%.
comparadas con el 29% en el 2006. En ese mismo año, la mayoría de los directores de los municipios, las diputaciones provinciales y el gobierno central eran mujeres, ¿verdad?, ocupando el 64%, mientras que las empresas cotizadas en bolsa la representaba, ¿verdad?, la mujer, y se mantuvo equivaliendo solamente el 4% de los presidentes de las juntas directivas y directores ejecutivos. Actualmente se han venido realizando diversas actividades por parte de los gobiernos y la sociedad en general con la finalidad de hacer valer la equidad de género y que se aplique más ampliamente en todos los sectores. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. En la actualidad podemos, ¿verdad?, encontrar habitualmente mujeres ejerciendo la presidencia del país, como Michelle Bachelet en Chile y Cristina Fernández en Argentina, o dirigiendo grandes empresas como Carol Bartz en Yahoo. Entonces, como ellas podemos ir encontrando. Es más, existen países en donde a la mujer está por obligación debe de ser productiva. Por ejemplo, en Suiza. Si la mujer no produce, no se inserta en el campo laboral, se le quita la aportación del gobierno que le da a todas las madres de familia simplemente porque no aporta a la economía, ¿sí? Y a ella se le da esa oportunidad de poder iniciar, poder emprender. Entonces hablamos de las oportunidades que nos va dividiendo los sectores, tanto culturales, por tiempos, porque estamos hablando que pudieron ser las mujeres, ¿verdad?, de épocas anteriores. Podemos hablar de la mujer actual, podemos hablar de las mujeres latinas, de las mujeres europeas. Estamos hablando de cualquier género, pero simplemente de las oportunidades que se le pueda dar a cada una de nosotras. Como conclusión, en la actualidad no se puede hablar de un tipo de mujer sedentaria, sino que se habla de una generación nueva de mujeres activas y autónomas. La mujer se enfrenta a realidades muy diversas según la cultura, la zona geográfica o situación social en la que se encuentra. Esta, además de verdad de decir que estamos acostumbrados a notar una mayor presencia femenina en ámbitos laborales y políticos, como se demuestran en los diversos casos. En muchos países la situación de la mujer ha cambiado muchísimo, hasta el punto de que ha sido posiblemente el mayor cambio en los últimos 25 años. Hemos pasado de la absoluta desigualdad hasta la casi equiparación. Esto lo hablamos en el sector ilegal. La mujer está llamada a desempeñar un papel clave en la sociedad, jugando sus funciones profesionales con las de ser madre y esposa. A pesar de todo lo que se dice sobre el mundo de la mujer y el poder femenino, y a pesar de todas las leyes que supuestamente garantizan su igualdad, las trabajadoras todavía son uno de los sectores más explotados y oprimidos del proletariado. Las mujeres potencialmente han llegado a ser incluso más revolucionarias en muchas de las circunstancias a través de la historia que los hombres, porque a menudo están más oprimidas que los hombres. Cualquiera que haya presenciado una huelga de mujeres han podido ver su tremenda determinación, coraje y empuje. La condición en que la mujer se ha encontrado en el pasado no ha sido un hecho sin causa, de una manera general. Es el sexo mismo, con todo lo que de él se deriva, en lo que subordina a la mujer por la situación desventajosa y dependiente en que éste mismo la coloca. A mi parecer, la mujer en la sociedad somos ejemplo de una gran fortaleza. A lo anterior se refleja en la capacidad de ellas, ¿verdad?, o de nosotras, para superar las adversidades que conlleva al ser mujer y por los grados y tipos de discriminación a los que nos enfrentamos. La mujer es igualmente capaz que el hombre de realizar todas las cosas que se propongan sin ningún tabú, de aceptar o adoptar exitosamente el intercambio de roles. Tanto el hombre como la mujer han tenido que adaptarse a esos cambios, modificando conductas y hábitos que creían tener arraigadas y que las colocaran, ¿verdad?, en el hogar. En el ámbito educativo ha sido un campo en el que las mujeres hemos logrado adelantos importantes en términos de acceso y de rendimiento, llegando incluso a superar la situación de los hombres en nuestro país y en varios países del mundo. El rol de la mujer, ¿verdad?, que la mujer asumiría entonces en esta sociedad sería el de cualquier ser humano capaz de pensar y discernir, hacer el bien, ayudar a otros y ser un gran aporte para esta sociedad y compartir los roles entre ambos, excluyendo de él el de ser madre. El concepto de equidad está ligado a la justicia, a la imparcialidad,
e igualdad social. Pero como esta igualdad social no se da entre estratos sociales y entre hombres y mujeres, la equidad de género trata de empatar las oportunidades existentes para que sean accesibles de manera justa para ambos géneros. El concepto de equidad de género puede explicarse como la capacidad de ser equitativo, justo y correcto, tanto con mujeres como con los hombres. Por lo tanto, esta se refiere a la justicia de ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte del Estado. Como ustedes verán, los datos que yo les he proporcionado son breves, son aportaciones que muchos de ustedes ya lo trabajaron acá. Fui eliminando algunos elementos que ya los vi en su exposición para que no se hiciera tedioso, pero que realmente la importancia de la mujer no nada más es rescatar que pueda tener ese derecho al voto, no nada más es rescatar que tenga ese derecho a incrustarse en el campo laboral, sino que realmente exista la misma oportunidad como lo sugiere la equidad de género, la misma oportunidad y que pueda percibir los mismos derechos al ejercer cualquier actividad en un campo laboral, ¿verdad? O en el papel que ella quiera socialmente. Entonces, esa es la aportación que yo les puedo hacer respecto a nuestro tema. Muchas gracias. A mí me gustaría, si alguna duda tuvieran del tema que yo pudiera aportarles, de verdad, con mucho gusto, lo haría. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta a lo que acabamos de proyectar. Todo quedó claro. ¿Todo quedó claro? Muy amable, maestra Gaby. ¿Alguien va a recordar? ¿Sí? Chequear. Claro que sí, maestra. Bueno, yo sí considero muy importante esta actividad que organizó de manera coparticipativa de la Escuela de Artes Visuales, porque durante la preparación del trabajo maestro hubo un comentario que me dejó pensando mucho. Hubo un comentario de una persona que yo no esperaba porque tiene mucha preparación profesional y dijo: maestra, que la supervisora escolar no tiene otra iniciativa más importante que hablar de la equidad de género. ¿Cómo nos pone a trabajar sobre tonterías? Son palabras ya demasiado ya choles. Maestra, tenemos mucho que hacer. Tenemos que trabajar cosas importantes con los muchachos. Entonces, como consecuencia de ese comentario, qué bueno que están ustedes presentes, si pudiéramos tener una sala magna para que pudiéramos trabajar con el escolar, sería lo óptimo. Pero esto nos da la oportunidad de comprobar que el trabajo de la equidad de género es quizá un tema de los más importantes en la vida. Yo hasta diría el más importante porque es el tema de vida. Podemos ser ingenieros, matemáticos, arquitectos, licenciados en Derecho, lo que sean, economistas, gobernantes, actores, triunfadores en la investigación científica, lo que sea nuestra actividad. Pero si como seres humanos, como pareja en el mundo biológico y social, no tenemos eso que es la equidad de género, la vida en el mundo terrenal no tiene sentido. Y lo más importante del ser humano es su vida en sociedad, su relación humana. Y si no, esa relación humana no tiene equidad, no sirve la vida. Por eso yo pienso que es el tema uno de nuestra posición como encarnos, como seres humanos. Muchas gracias, maestra. Gracias por responder a nuestros amigos que están aquí, las mujeres que participaron en las cosas. Muchas gracias. Maestros que participaron en ello, igual, muchas gracias.
Yo soy Erika, primer semestre. Y a mí se me hace un tema interesante, sobre todo para hacer conciencia. Sé que está muy tocado, pero sin embargo, realmente los cambios están siendo muy lentos y siento que hay muchas caretas entre la sociedad que vamos realmente actuar. En mi caso, yo sufro esa discriminación. En el área donde yo trabajo, se les ha dado oportunidad a sus compañeras de estudiar. Cuando yo pedí permiso para que me recorriera mi horario, no me lo dieron. Entonces, sufro mucho con las clases, con los horarios. Y veo la diferencia como a los compañeros se les da esa oportunidad. ¿Cómo es posible que no pueda suceder nada? Y tú dices, ¿y a quién tengo que recurrir para que se generen cambios? Entonces, sí te genera cierta impotencia. Así es. El comportamiento social que se tiene, yo les comentaba hace rato, desafortunadamente la evaluación que se le hace a los empresarios, independientemente que vengan de regiones en donde se supone que dan mayor respeto a los derechos del hombre, de la mujer, ni cualquiera de los ámbitos, en México se vuelve retrógrado. Porque no hay que olvidarnos que la mayor parte de las empresas mexicanas son familiares. Entonces, la oportunidad siempre aspira, aparentemente, y son parecidas, ¿verdad?, a otras regiones del mundo que tienen su cultura más rezagada y más criminal hacia la mujer, en donde el hijo, los hijos, los sobrinos, estamos hablando en términos general masculino, son los que deben de tener la oportunidad de dirigir las empresas. Y por lo tanto, estoy hablando en el campo empresarial mexicano, porque son la mayor parte empresas familiares. Pero las que vienen y que se supone que tienen una mentalidad diferente, siguen adoptando la misma situación. ¿Y a qué se va? Pues simplemente porque es de acuerdo a las necesidades. Nosotros podemos observar actualmente qué es lo que nos lleva a la mujer a acceder a situaciones en donde violen nuestros derechos. No nada más a la mujer, en términos generales, ¿qué nos lleva? En primer lugar, en México, es las grandes necesidades económicas. La mayor parte de las mujeres, estamos hablando, si una de cada cuatro familias son sostenidas por mujeres, pues van a aceptar cualquier condición laboral, que es en muchos de los casos. Aceptamos las condiciones laborales que nos presenten con la intención de que tengamos un ingreso permanente, un ingreso seguro, independientemente que este sea muy bajo. Entonces, eso nos lleva, otro elemento que también nos lleva en la cultura mexicana, el desconocimiento general de los mismos derechos. Y entonces, si nosotros desconocemos, nos presentamos en ciertas empresas en donde los empresarios se aprovechan de estos elementos que son favorables para ellos, porque a fin de cuentas cualquier empresario va con la intención de siempre obtener una riqueza mayor, pues entonces nuestros derechos son violados con mayor facilidad. Y entonces ahí es donde nos vamos presentando. Yo les comentaba, desafortunadamente no nada más hablamos de las empresas nacionales, hablamos en general. ¿Quiénes son las que apoyan al sector femenino? Casi al parejo, estamos hablando únicamente de las grandes empresas. ¿Cuántas empresas grandes encontramos tan solo en Puebla? Bimbo, Volkswagen, ILSA, y las podemos contar con las manos. Entonces, el resto son la mayoría pymes, pequeñas y medianas empresas, y esas son las que no quieren aportar un solo peso de inversión hacia la mujer. Y siempre nos tienen con el logotipo de futuras mamás, ¿verdad? De futuras personas que vamos a hacer a entrar al porcentaje del ausentismo porque el hijo se va a enfermar, porque vamos a hacer las futuras, ¿verdad?, que vamos a renunciar porque el marido no nos puede exigir. Estamos hablando que es el prototipo que nos lleva a la mujer en el campo laboral, y eso es muy cierto. O sea, esa es la situación que tú estás pasando, pero es un elemento cultural que, independientemente que no vengan con esa cultura, la están adoptando porque es con la sociedad nacional, la sociedad mexicana. Entonces, ese es un elemento de verdad muy importante y que está afectando a la mujer, ¿no? Yo les decía, el porcentaje de los nuevos o futuros profesionistas en el desempleo es muy fuerte. ¿Y quién lo abarca más? Lamentablemente la mujer, ¿no? Y también en el campo, ¿verdad?, de los trabajos, estamos hablando que son fuera de los oficiales, que podemos encontrar a las personas que se encuentran en el comercio informal, que son personas que se encuentran por ventas por catálogos, que estamos hablando de personas que, es más,
el porcentaje que se ha incrementado año con año en la prostitución es debido a esos factores, ¿no? Que son realmente graves problemas sociales y, como dice la maestra, lamentablemente todavía tenemos gente que no le dé la importancia.